Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y llevo un honor despedir esta temporada de Nayuri con Frankie Delgado y Xuan Pardo, miembros fundadores de Beleño, la banda que cambió la historia de la música asturiana. Nayuri, un espacio afallaizu pa falar posao. Hola, bien llegados a Nayuri, Frankie y Xuan. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, y é un honor, non sei se sabéis que vais a despedir esta temporada de Nayuri, toca vos esa responsabilidad, pero yo creo que está muy bien traído los cosas del azar, ¿no? Que seáis vosotros, porque yo creo que Beleño marcó un antes y un después de la música asturiana en general, no solo del folk. Y podíamos, en antes de falar, que Beleño sigue vivo y aí está ese disco que sacabais va unos meses, podemos empezar eso por el principio, por esos anicios, ¿no? de Beleño. ¿Cómo lo recordáis vos, esa etapa onde estaba todo por facer, donde erais poco menos que unos marcianos aí en esta Asturias, ¿no? ¿Cómo recordáis ese inicio de Beleño? Bueno, a mí la verdad cuesta recordarlo ya, Sí, porque ¿no? fue hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Como el primero de los dos que entró en Beleño, entraste los dos a la vez, ¿no? A la vez. Ujú. Ahí en tromba, Sí. con Fernando Largo ya. Con Fernando, a ver, yo pienso, hubo un intento al principio que no cuajó mucho, con otra gente, pero la fundación de Beleño fíjose en el famoso viaje del año 84 a Irlanda a tocar en un festival con motivo de una exposición que había hecho el colectivo de aquella Belenos, no Beleño, Belenos, que hizo una exposición aquí en la Casa Forros de Asturias. Esa exposición viola un periodista que venía de vacaciones de Portugal y dijo, esta exposición hay que llevarla a Irlanda. Hicieron los trámites para llevarla, pero después dijeron, bueno, si llevamos la exposición hay que llevar algo más, hay que llevar algo de música, y ahí es donde entramos nosotros tres. No había perres para nada más que para tres, que fueron Fernando Largo, Frankie y yo, y fueron los que fuimos ahí a Killarney, pues en el año 84, en el mes de marzo. Pagamos el viaje. No pagamos el viaje. No había perres. No había perres. Sí. Y ahí está esa foto histórica que estáis ahí en un barco, en un yago ahí, ¿no? Sí, en Isfalen, Salís sí. ahí con ahí Una Fernando isluca que Largo, pasamos claro. ahí, que había un antiguo monasterio, que los había quemado ¿cómo se llamaba? El que los quemó todos en Irlanda. Cromwell. Sí. Quedaban en las ruinas y ahí están sacadas esas semillas famosas. En el pórtico un pórtico tipo románico, muy guapo también, en la lancha famosa, donde está Frankie ahí en primer plano. Y ahí fue cuando nació Beleño. Beleño nació ahí. Y hasta entonces, o sea, vosotros, yo no sé cómo llegasteis un poco a la música asturiana, o sea, porque erais también un poco cada uno de vos francotiradores o como lobos solitarios de Venía aquello. del folk Clásico. inglés, Ujú. prácticamente, de Pentangle, de Steely Span y de influencia después de irlandesa con los Chieftains de aquella, todo aquello. Era de donde yo venía. O sea, yo no venía del folk asturiano. Pero bueno, siempre nos interesó mucho aquel folk que había, el quitarle aquella capa de caspa que tenía, que era terrible. Y ahora estamos hablando de que aquí estábamos saliendo todavía de la selección femenina. Sí. Y aquello era, bueno, pues era desolador. Entonces siempre nos atrajo muchísimo el poder aportar, transformar con la más legalidad histórica lo que se había perdido. Entonces, bueno, el aportar nueva instrumentación. De hecho, fue una evolución que ya estaba pasando desde hacía ya mucho tiempo en otros países, como en Irlanda, o en Gales, o en Escocia, o en Bretaña, que siempre fueron muy avanzadilla de todo esto. Y nosotros simplemente lo que hicimos fue pues ver cómo lo hacían y reproducirlo. Y yo creo que todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Lo que dice Frankie es muy interesante porque
yo vengo de otro mundo, o venía de otro mundo, que era de la música tradicional. Yo bailaba en un grupo en Uruguayos, ya tocaba gaita, el repertorio mío era tradicional. Entonces lo que dice Frankie es verdad, yo veías, porque citaba Irlanda, Bretaña, pero también ya estaba pasando en Galicia hacía unos años. Entonces veías que, coño, si esto es lo que fan, y coge una melodía tradicional y lo que cambien en la instrumentación, y resulta que el resultado es sorprendente, porque es realmente sorprendente. Antes era gaita, pelu y tambor y poco más. Entonces ese cambio fue lo que hicimos, o sea, fue mirar a los demás, ver a los demás y decir, joder, pues ¿y por qué no hacemos nosotros lo mismo? Y fue lo que hicimos en realidad. Pero yo creo que lo que hiciste sobre todo fue no limitado solo a ver lo que hacían los demás y hacer aquí, sino hacer de algo con sello propio, y que yo creo que marcó también una escuela y una forma de reinterpretar la música asturiana emparentada con las otras músicas o con otras tradiciones asemelladas, pero por un lado eso, y por otro también la necesidad de componer nueva música también. Que también está en los inicios del grupo. ¿Cómo fue ese reto? Porque hoy en día, si se monta una banda de estas características, parece que está casi está todo hecho, ¿no? Y es como fácil, pero de aquella me imagino que era un reto, ¿no? El agarrar ese material que, como bien decías, venía de esa desvirtuación de tanto de la tradición asturiana como de lo que hicieran en los años del franquismo con ello, y el desprestigio que también tenía, ¿no? Y hacer de eso una forma contemporánea como es que se hacía en otros países, y a la vez componer nueva música. ¿Cómo fue ese reto? Hombre, ese reto ahora ya hay más gente que compone con esos parámetros tradicionales, melodías nuevas, ¿no? Esto todo lo de siempre, y lo mismo que el tema del cableño con el chigre, que fundamos Frankie y yo, y otro compañero, Atilano Rodríguez, que murió precisamente este año. El que da primero da 4 o 5 veces antes. Entonces nosotros fuimos los primeros, aunque hubo un grupo de Trasu que ya había hecho cosas muy interesantes un año antes, ¿no? Pero ya sí, o sea, fue la primera vez. Y aparte, después nosotros tuvimos la suerte también de contar con un compositor como fue Fernando, que compuso cosas muy interesantes y que quedaron ahí, y que bueno, que tienen un cierto nivel que dio al grupo como otro paso más, aparte de la reinterpretación de la música tradicional, pues al mismo tiempo pues, meter material nuevo y componer cosas nuevas, ¿no? Con ese mismo esquema, parecido al de la música tradicional, pero bueno, cosas nuevas ya. Fernando, tuvimos la grandísima suerte que era un compositor nato, y pillamos los en la mejor época. Entonces estaba todo el tiempo componiendo, y eso, entre la cantidad de información musical que teníamos tradicional, por un lado, la interpretación de cómo lo veíamos, porque eso suele pasar, cualquier persona que toca un instrumento, en el momento que reproduce un tema, se pasa a ser intérprete. Entonces, claro, tu aporte siempre, de alguna forma siempre se aporta, siempre es un material vivo que se está siempre transformando. Y eso por otro lado, y Fernando, que era, bueno, una especie de surtidor de temas. Entonces, siempre uno tiene influencias porque uno viene modelado primero por lo que le gusta, y segundo por la escuela de donde viene. Hay escuelas de mucho tipo. Desgraciadamente la escuela clásica lo que te hace es barrer todo tipo de intención que quieras personal, porque lo que hacen es estabilizar en una línea fija a todos los músicos para después meterle lo que sea. Entonces la interpretación solamente se estudia en los últimos años de carrera, curiosamente, y en el mundo del folk, curiosamente, es todo lo contrario, es al principio. Pero bueno, como todo lo que yo considero que folk es todo. De hecho, la palabra folk es pueblo, pero el blues, el jazz, el jazz manouche, el gypsy jazz, el country, el rock, todo es folk. Lo que pasa es que el movimiento de la música de folk es otra cosa. Pero folk es todo. Folk es interpretación, folk es vida. Y eso es algo que hay que tener en cuenta desde el primer momento en que sube un músico a un escenario, que tú estás viendo
una persona que aparte de compositor puede ser intérprete y está aprendiendo, tú estás aprendiendo muchas cosas. A mí me llama siempre la atención de que, la verdad es que suena terrible decirlo, pero muchas veces el grabar un tema es dejarlo sellado ya en una caja, porque muchas veces los músicos no quieren tocar el tema de otras bandas. Y yo ahora que hay tanta moda de los revival y tal, a mí me encanta, porque como las músicas comerciales ahora mismo no son muy creativas, vamos a dejarlo ahí, pues cuando veo un grupo de revival sí que voy a escuchar música de calidad. Entonces, bueno, volviendo al principio del principio, tuvimos mucha suerte con Fernando. Mucha suerte con Fernando en el tema como compositor y después hubo muchas aportaciones de otros músicos que la verdad fueron la pieza central de todos los temas y todo el trabajo del grupo en su día. Hay que reseñar también, bueno, que Fernando este mes hizo 15 años que murió, que 15 años ya, que parece que fue el otro día y el tiempo pasa a una velocidad terrible. Un genio de la música, yo creo, y un gran divulgador, ¿no? Y excelente divulgador también foi de la música tradicional y de todos os llaos. Y yo creo que, no sé si foi él o había consenso en eso de facer una música con un sello muy reconocible y muy asturiano, porque yo creo que uno de los éxitos, o sea, aparte de la calidad de la música que facía Beleño, y era que la xente, o sea, podías identificarlo y sonábate muy asturiano, muy universal y muy emparentado con otras músicas, pero a la vez reconocías ahí esa gaita de Xoán, esas armonizaciones que devolvían a un ambiente que era el de la tradición y de ese mundo que había, sobre todo por las Asturias del Occidente, esa tradición todavía muy, muy viva, ¿no? Que aparece ahí ahora que los pandereteros ahí es y boom, pero ahí estaban esos temas, se sigue de la xota de tal, ¿no? De Cheitariegos, que marcó ahí tal y un antes. Eso había consenso en que queríais hacer música asturiana, aunque fuese también universal y que tuviese esa impronta. Yo creo que eso nunca lo fue algo natural. Sí, yo creo que fue algo natural. Lo que sí que es verdad, que a mí mucha gente me lo comunicó, decían, coño, pues es que Beleño siempre sonó muy asturiano, eso es verdad. Porque hay otros grupos que después vinieron con otra ola, que tienen un toque más... Sí, más escocés o tal, pero Beleño siempre sonó muy, muy asturiano. Eso pasaba y también a Milladoiro sonaba muy gallego, sí, muy gallego, ¿no? Entonces eso, pues que sí, salíamos así. Tampoco ya que lo consensuemos ni nada de eso, salíamos así y punto, y nada más. Y ¿cómo recordáis también eso? Las primeras actuaciones y eso, aparte, yo creo, no sé si fue la primera, igual lo estoy yo, no sé, porque la memoria también con los años va perdiéndose, pero yo tengo media idea, o la primera actuación que hicisteis en Asturias coincidió con la primera de Jan de Cubel en el Festival de Arpa de la iglesia de San Isidro. Sí, eso fue en el Festival de Arpa, sí, en la iglesia de San Isidro. Pero fue una invitación que hizo Fernando, precisamente, a Jan de Cubel, que todavía era un grupín que no estaba medio formado, para interpretar un tema. Y fue la presentación, sí. Pero yo creo que ya hubo actuaciones de Beleño antes. La primera, después de volver de Irlanda, fue en el Parque de Castelos, en Vigo, que tocaba Milladoiro, por cierto. Y ahí conocimos, yo acuerdo de haber conocido allí a Carlos Núñez, que tenía de aquella 14 años. 14 años, sí. Y después, bueno, hicimos bastantes cosas por ahí. El tiempo que duró el grupo, que tampoco fue mucho, porque no sé si fue en el 79 o en el 80 ya el grupo finó, pero fueron que sí, 6 años o 7 años, así más, bastante intensos, bastante... Y ahí en Tamasteis también fuiste de los primeros en transitar esa autovía ahí de la cultura y de la sensibilidad atlántica, que era llegar también a Bretaña y a Lorient y tal, ¿no? Ahí me imagino que también al contrasteis ahí un terreno fallaizo, no solo de inspiración, sino también para retroalimentaros, ¿no?
como músicos? ¿Cómo hieren esos? Porque ahora también ya algo asentado, el Festival del Orient, todos los años va una delegación, todos los años cambia, tal, pero cuando vivéis vosotros ahí y tal, ¿cómo hieren esos? Cuando digamos, nosotros, la primera que fuimos, Asturias no tenía delegación propia en el Orient. Fuimos el primer grupo que fue a representar a Asturias, pero sin delegación. Evidentemente, claro, el festival aquel era un festival... algo muy increíble, ibas al estadio a ver aquellas bandas de gaites tocar y quedabas alucinado, ¿no? Todo eran sorpresas, ¿no? Sorpresas, pero muy, muy positivas, además. Muy positivas y muy guapas, y que además que te aportaban, lo que dices tú, muchas cosas, ¿no? Veías a grupos súper potentes, era la época, por ejemplo, de Wendell. Yo recuerdo ver a Wendell allí en el Festival de Loyang, que era, bueno, uno de los grupos que más visitó Asturias en varias ocasiones. Y eran cosas que, bueno, que te iban aportando, que hoy ya no son tan novedosas, ¿no? Pero en aquella época eran muy, muy novedosas. ¿Cómo lo vivías tú, Frankie, también esos encuentros? Para mí ir a Lorient era un sueño porque no había sitios donde poder tocar aquí. Y allí te encontrabas las jam session en todos los sitios formadas por músicos de todo el arco atlántico. Y entonces para mí era un sueño. Entonces claro, yo nada más posar un pie en Lorient iba para los Chegres ahí a tocar, porque claro, no había, aquí no había gente para tocar. Entonces claro, era tu escuela. Entonces los 12 días que dura el festival, yo estaba todo el día allí tocando. Bueno, yo casi no iba ni a los conciertos, porque claro, igual estabas tocando al lado de Paddy Keenan, a uno de los ídolos tuyos. Entonces claro, era cuando las jam session eran la base del festival. Ahora prácticamente no hay. Eran jam session que salían de la forma más natural y tradicional. Ahora las jam session están organizadas con microfonía. Eso no es una jam session. No, eso no es una jam session, eso es una actuación. Entonces, bueno, y esa manía que tenemos todos de gestionarlo y de organizarlo, cuando la jam session es precisamente jam. O sea, todo el mundo que sabe inglés en este país, o sea, jam es mermelada. Entonces, y es lo normal, y una cigalla, exactamente. Entonces, el tocar, a mí siempre me encantó la frase que decía de Danan, que decía good friends, good music, que nunca es al revés. Es buenos amigos, buena música. Entonces, la buena amistad siempre se celebra tocando música. Nunca la buena música produce amistad. Eso es diferente. Es verdad. Y más bien al contrario, cuando me gusta la historia de la música. Sí, produce cosas muy raras. Sí. Bueno, vosotros producisteis, por suerte, yo creo, cosas muy raras, ¿no? Pero sí muy guapes, como esos dos primeros discos iniciales, tan distintos a la vez. Yo creo que ahora cuando se escuche, ¿no? Dices, son cosas, claro, y una evolución me imagino que tenéis también, partís de un primer disco que yo creo, para mí, no sé, o sea, los dos me parecen extraordinarios y de un nivel de calidad que non se algamara hasta agora en la música, o sea, hay grandes músicos, grandes bandas y tal, pero pareceme excepcionales los dos, pero el primero y era también, o sea, como una carta de presentación de lo que queréis hacer, y el segundo, digamos, ahí ya está abierto a la composición, a decir, bueno, son un camino. Y yo creo que es el que más enlaza con el disco que nos regaláis ahí, después de tantos años, va unos meses, ¿no? Sí. ¿Cómo se concibieron esos tres discos? De forma muy distinta, me imagino, ¿no? Bueno, mira, ahí hay dos cosas para mí que están claras. Primero, en esa época, entre el primero y el segundo disco, que mucha gente, el segundo disco cuando salió, pues a mucha gente no le gustó, porque era demasiado de evolución y tal, y bueno, que era un poco más moderno. Pero eso fue natural, porque antes de grabar ese disco había aportado al grupo abeleño un músico que fue fundador de Traso, que es Javier Cervero. Entonces ahí notas en ese segundo disco la influencia de él, ¿no? Y también está la participación de Fernando, que fue cuando dejó el grupo, justo después de la grabación del disco, que dijo, metió ahí 3 temas muy guapos, además los 3, y quedó esa mezigalla muy guapa, y quedó, para mí, está el disco como muy redondo, ¿no? Pero evidentemente está
formada por la influencia de dos músicos que en ese momento pues estaban dentro del grupo, que eran dos compositores, que eran Javier Cervero y Fernando Largo, ¿no? Sin embargo, en el primer disco no, el primer disco simplemente Cervero entró años después y quedó así el disco. Y bueno, hay gente que gusta, ¿no? Hay gente que no le gustó nada el disco al principio cuando salió, hay gente que te dice que, por ejemplo, después del tiempo que de escuchar lo que gusta mucho ahora también, de todo, pero bueno, esto como ye. Lo que pasa es que yo creo que el grupo beleño formó parte de la vida de tantas personas que y un disco muy emocional. Sí, sí. Entonces cuando falamos de la música de beleño, con cualquier persona automáticamente salta el recuerdo, la añoranza, la acordanza, todas esas cosas, y entonces tiene una parte muy de haber formado parte de la vida de mucha gente, y eso también es algo que beneficia cuando dices, oye, ¿te gustó? ¿Te gusta? De hecho, bueno, se hizo una formación ahora para tocar temas antiguos, y una formación para que tuvimos en Porcía. Y bueno, digo por la anécdota, cuando bajamos del escenario decían, oye, para hace 40 y pico años sin tocar, tocáis muy bien. Digo yo, pensaban que éramos los mismos. Sí. Y digo, no. Y entonces, bueno, que ahí me di cuenta que cuando preguntaba por el concierto, qué tal fue, todo el mundo me contestaba de una manera muy emocional. Muy con el corazón, porque formó parte de la vida, y yo creo que los mejores años de casi todo el mundo, entre los 20 y los 30, que después ya que las cosas cambian. Pero a la vez y era también por eso, porque y eran temas que te tocaban, o sea, que no lo consigue todo tipo de música. Hay música que te puede hacer bailar, que te puede alegrar la vida, que te puede meterte introspectivo en ti, pero vosotros lográis conectar con esa parte emocional que toda la música de raigaño tradicional siempre tiene, y por eso perdura, ¿no? Porque falla a la gente de alguna manera no solo divertirse, sino también eso, emocionarse, que la emoción hoy en día está así como muy devaluada, pero yo creo que es una de las cosas que nos estimula a vivir, ¿no? Y eso lograsteis y mantener en el tiempo y en la memoria de la gente, o sea, hacer una música que también se escucha, que tú oyes los vuestros discos ahora y, o sea, siguen frescos como cuando salieron, o sea, no lleva una antiguaya ni una cosa de decir vintage ni tal, o como cuando oyes piezas clásicas de otras músicas que dices, mira, qué bien cuando se grabó y tal, no, siguen, óyense como si se grabaran ayer. Eso y es difícil, pero me imagino que ahí también coincidió, no por afalagados, pero o sea, el talento de gente como Fernando Largo, como Cervero también vuestro, de músicos que eres conscientes o que realmente vos prestaba lo que hacíais, hasta el punto de transmitirlo na música. Eso es verdad, que nos prestaba, sí. Ahora, sí que éramos conscientes de que la cosa con el paso del tiempo iba a trascender, iba a quedar en la memoria y tal. En ese momento no te das cuenta de esas cosas. Eso das cuenta cuando pasan los años y cuando la gente te habla y te comenta y te dice, coño, pues a mí Beleño, yo llevaba una cinta de Beleño y permanentemente puesta en el coche sin parar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas somos capaces de verles con un poco de perspectiva, cuando tienes un poco de distancia y cuando lo ves, ¿no? Pero es verdad que sí que está muy unido a mucha gente que están casados ahora, que yo conocí a mi mujer con la música de Beleño, todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy del corazón, pero ya sí, eso es verdad, sí. Pero y era eso también lo que decía Joan, o sea, sí, lo pasabais bien, llegabais, digamos, y eso a transmitirlo, cómo vivís también vosotros esa música. Yo creo que aparte de toda la genialidad de miembros del grupo y de todos los líos que tenía la banda, porque claro, había muchas tensiones también, había muchas tensiones, claro. Pero bueno, siempre
con un deshueve importante, porque yo creo que el viaje de que hicimos a Irlanda, yo creo que fue el viaje donde me reí más en mi vida. Y yo también. Sí. Yo nunca me reí tanto. Y bueno, la mecánica que utilizamos para todo era esa, que yo creo que es la más inteligente. Lo vivíamos con una pasión tremenda. Pero yo creo que ahí la palabra pasión es algo fundamental en la composición, en la interpretación. Tienes que ser apasionado, porque es que si no, lo que transmites es lo contrario. Creo que sí había una fuerza que nos dirigía. Sobre todo, yo creo que era la de dar ese giro porque estábamos saturados de cosas mal hechas y el poder pulir, el poder aportar cosas nuevas, todo eso para nosotros era el origen de aquella pasión y de aquellas ganas de hacer música, y bueno, que eso tenemos ahí, eso sigue de muchas formas. Y hay una prueba y este disco que sacasteis va unos meses, y era también una deuda pendiente que teníais con ese legado que había también quedado ahí, habían quedado temas que pudieron estar en su día y que estaban un poco en el cajón, y a la vez la necesidad, no sé si siente que vos pedía, decir, oye, ¿cómo no sé si volver o vais a hacer algo? ¿Cómo fue esa experiencia? Desde mi opinión y mi punto de vista, sí habían quedado algunas cosas grabadas, que regrabaronse algunos temas, porque después de tantísimo tiempo pensamos, tenemos que regrabar algo de lo antiguo, porque habrá gente que cuando se grabó o Fiusa o Nacal Fuau no había nacido todavía. ¿Entiendes? Porque son mucho tiempo. Entonces, grabar esos temas para que la gente recordara algo de lo que habíamos hecho antes, ¿no? Y algunos temas de los que están. Y básicamente no oye que nos lo haya pedido nadie. A mí no me dijo nada de, ¿cómo no volvéis a grabar o con tal? Sino simplemente, bueno, porque a mí personalmente porque me apetecía. Básicamente por eso. Porque me apetecía mucho volver a grabar algo y dejarlo ahí, y como sí, o como una especie de testamento, porque ya no creo que volvamos a grabar. Igual a lo mejor grabamos algunos temas para publicar digitalmente, pero sin disco, pero sí, porque nos apetecía, básicamente por eso. Sí, había temas que estaban grabados hacía ya años, y teníamos como esa sensación de que no habíamos cerrado, o no, cerrado no, sí, un círculo, sí, más que una, porque eso, a ver, yo creo que Beleño y un ejemplo que puede darse la circunstancia de que sea una forma de entender el folk asturiano en el futuro. De hecho, a mí me emocionó tremendamente en un seminario de música folk que hubo creo que en Burgos, y estaba tocando Alistair Fraser, estaba tocando el violín, y el tema que tocaron todos los violinistas, y era el que, claro, para mí fue tremendo, fue el de Caul Chouzano. Ostras, sí. Y claro, yo ver ahí a ciento y pico, casi 80 y pico, porque claro, había muchos violinistas tocando ese tema, claro, llévate al alma eso. Y para mí un tema que lleve el estandarte, uno de ellos, y que no puedo decirlo yo, pero a ver, pero hay temas que para mí signifiquen la palabra ya Asturias. La palabra ya Asturias. De hecho, una de las decisiones que nos hizo el grabar este último disco fue que, y más teníamos cosas ya grabadas, tal, fue que estábamos un día de monte y escuchamos la música, y yo me quedé, y es que esto no puede quedar así, no puede quedar parado, porque y una música que parte de aquí,
Parte de las sensaciones de cuando estás enfrente del mar, cuando estás en la montaña, cuando estás en un bosque, y era algo que había que hacer. Y yo, eso, que queda una puerta entreabierta para muchas cosas, y sobre todo para las nuevas generaciones que hay tan, y que yo creo que debemos ellos una explicación, por lo menos, ¿no? Con relación a lo que dice Frank, y yo que, bueno, alguna vez tenemos salido de Monte por Asuntos y tal, yo voy bastante. A mí, algunos de los temas de Beleño, de cualquiera de los discos, a mí yo identifico con el paisaje de Asturias. Sí, ahí está. O sea, y es como si, joder, si se hiciera un documental, una película, esta música venía planchado para aquí, o sea, es que bien porque te... Vas con unos cascos oyendo esa música, viendo las montañas, o viendo el mar, o viendo no sé qué, y es que queda clavada, o sea, queda planchada para ahí, ¿no? Y es cierto, y con eso, lo que tiene el arte y la música frente a la realidad, y que la música perdura, y la realidad, el tiempo corre, pasa, y es una pena. Podíamos seguir falando mucho tiempo con Beleño, pero ahí queda esa puerta abierta a la que hacía referencia también Frankie, no solo a las nuevas generaciones, sino a seguir conversando con Frankie, con Joan, sobre Beleño, pero yo creo que bueno, que queríamos eso, que despidieran esta temporada Beleño, ahí siguen los músicos, los medios daremos pronto más información sobre las inquietudes de estos dos músicos, sobre todo por la música en directo. No falamos del Cabeleño, que fue uno de los grandes epicentros, ¿no? Pero falaremos. Y ya en otros medios. Así que muchísimas gracias a entrambos dos, Joan, Frankie, un placer tenemos aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Nayuri, un espacio afallaizu para falar posao.